Hi, everyone. My name is Jessica Lopez Lyman. I'm an assistant professor in the Department of Chicano and Latino Studies at the University of Minnesota. I will be your moderator tonight, and I am very excited to speak with our panelists as well as have a discussion with all of you that are joining us online after our set questions. I want to begin by thanking first Therese, who's the director of the Catherine E. Nash Gallery at the University of Minnesota, who helped put this event together, kind of set the seedlings for the conversation tonight. I also would like to thank Centro, especially Kimberly Camacho, um, and folks that are doing interpretation for us. Um, to begin with, I want to just begin by having our panelists introduce each other to all of us. Yes, please, we'll be kind of floating between English and Spanish for this evening. And so I might be answering some questions in English. Our panelists might be responding in Spanish, and we'll just have a collective conversation this way. So to begin, I would like to invite each panelist to introduce themselves. And in introducing yourself, I would love if you could trace your lineage. Who are your teachers, your mentors that brought you into this space? I think that oftentimes gives us a much deeper perspective about who you are and the work that you do. So I'll begin with Olivia, if you could begin. Hi, everyone. I love this prompt. My name is Olivia Levins Holden, she, they pronouns. Um, and there are so many artistic influences and political and social influences that I could name. Um, so I grew up as part of the Puerto Rican diaspora in Minneapolis, Minnesota, as part of an arts and activist community that was a grounding influence for me from my very young age. My father was part of a print collective called the Northland Poster Collective that brought together lots of different movements over 30 plus years through poster art and screen printing in relationship with a lot of movements across the country. And so that was a very formative part of my lineage in terms of understanding that arts and organizing are interwoven, that this art or that this work matters and that it can be relational and collaborative in different ways. Um, I'm sorry, I'm speaking much faster than the interpreters probably need, so I'm going to just slow down a little bit here. Um, I was first introduced to community mural making in Nicaragua, in the city of Esteli. And so I named that as one of my major influences as well, in terms of understanding that murals can be based and rooted in community and youth and narrative, and it's about storytelling and expression. And my mentor, Juana Alicia in the Bay Area, who was a teacher to me, especially around, well, I learned to paint from her through doing murals, but also she taught me the principles of community engaged work from, yeah, all the different layers of what it takes to do community murals and to do murals as well. And a lot more about the legacy of the medium as well, I learned from her. Um, and beyond that, I would say collaborators over many years and everyone who's influenced the people that influenced me. So the Puerto Rican um, printmakers and muralists that, yeah, that were part of that lineage for those people as well. And now MoriVivi is part of that too. Beautiful. Thank you so much. Reisa, who are your mentors, teachers, maestras that brought you into this work? Hi everyone. Hola a todos. Um, I'm part of Colectivo Muriviví. I think that creo que algunos de los mentores que puedo nombrar son muchos realmente, pero puedo nombrar a mis maestras y maestros de la Escuela Central de Artes Visuales. Allí nos formamos y de ahí nace el colectivo Muriviví. Con esa base es que realmente nos inclinamos al muralismo, aunque no era algo que estudiáramos allí precisamente,
pero sí, al ser parte del taller dibujo y pintura, pues la pintura fue una técnica en la cual nos enfocamos en ese momento. Ahí conocí a Sharon y nos hicimos muy buenas amigas y crecimos, ¿verdad? Crecimos juntas, nos graduamos juntas y de ahí nace entonces el colectivo. A lo largo de los años, diría yo que hemos tenido varios mentores, tanto profesores y profesoras de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Ambas estudiamos allí y somos egresadas. Em, y diría, ¿verdad? Por mencionar nombres, en cuanto al muralismo y las artes comunitarias específicamente, puedo mencionar a Greta McLean, que ella es de Good Space Murals. Es un colectivo que ahora mismo está entre Minnesota y también entre México. Ella ahora mismo reside en México y está tratando de traer la técnica del Polytap, que es la técnica que hemos aprendido, que conocimos en el 2015, pero luego incorporamos en nuestro trabajo. Em, y pues ella ha sido mentora en ese proceso. También Brit Ruth, que es de Commonwealth Murals. Ella también produce un proyecto de artes comunitarias en Massachusetts específicamente, con base en Springfield, pero se ha movido a otras ciudades. Em, Diría también Michelle Angela, que es otra muralista colombiana y puertorriqueña, que es de Filadelfia, y en Filadelfia pues se conoce, ¿verdad? Esta técnica del Polita. Y fue con ella y otro artista más que se llama, sé que su apodo es Lunar New Year, su nombre original no lo recuerdo, muy probablemente Lenny, Sharon. Lenny. Lenny, exacto. Em, con ellos aprendimos la técnica y luego pues a través de estas personas fuimos conociéndola. Y creo que la misma comunidad son mentores de nuestro trabajo. A través de los años hemos aprendido de líderes y lideresas comunitarias de distintas organizaciones. No solamente aprendemos del arte, pero de sus vivencias, de sus historias, de sus conocimientos. Gracias. ¿Y Sharon? Mm. Mi nombre es Sharon González Colón. Mis pronombres son ella, she, her. Em, ¿Verdad? Comparto mucho, ¿verdad? De mi formación con Raiza, pero lo que le añadiría es que nunca dejamos de aprender de la calle. La calle fue la que nos llevó a hacer arte comunitario, ver lo que estaba pasando ahí. Y también seguimos aprendiendo constantemente del activismo que se da en la calle y creo que informa mucho de lo que hacemos en nuestro trabajo, en las colaboraciones que hacemos, en los mensajes que llevamos. Y en mi caso particular, también creo que un proceso en el que crecí mucho fue en mis años como estudiante, el movimiento estudiantil, ¿verdad? Activista en Puerto Rico. Pude participar de la huelga y las manifestaciones en 2016-2017 y realmente fue un espacio en el que me abrió los ojos a muchas cosas, pero también a muchos aprendizajes, ¿verdad? Y eh, mucho crecimiento en cuanto al lenguaje y las prácticas que hacemos ahí. El grupo Jornadas se acabaron las promesas, me acogió, trabajé como parte de las brigadas por 2 años y ahí crecí mucho y aprendí y eso puedo ver cómo lo traducimos también al trabajo de la colectiva y en nuestras participaciones también cuando participamos en protestas y nos unimos a marcha y como dijo Raiza al final, hago eco, cada proyecto comunitario que hacemos, el proceso no se da a nosotras nada más enseñando a la comunidad, sino que siempre aprendemos de las comunidades. Gracias.
So this evening, the title of this work is Placekeepers. And the reason we're framing this conversation this way is when we talk about public art, oftentimes the government, local city, municipality will talk about placemaking. And we even will see calls for artists that do public art as placemaking projects. And what we see from community folks, I know I've talked to Olivia about this many times, I write about this in my own work, is that placemaking actually perpetuates settler colonialism because the idea is that there's nothing there to begin with. And so it completely erases indigenous people. I'm coming today speaking to you from the occupied homelands of the Dakota. And so that's one issue with placemaking. Another issue with placemaking is that um, it really does not account for the gifts, talents, resources that already exist within a community. And so placekeeping is a totally different spatial paradigm that artists, organizers, everyday community leaders and neighborhood in the neighborhood use as a way to keep culture, to keep memory, to keep stories, consejos, dichos, to keep knowledge. And it's also a way to talk about how do we keep ourselves in our own neighborhoods and not be pushed out because of gentrification. And when we look at murals, sometimes there's a lot of writing that talks about how murals perpetuate gentrification. And so, what I appreciate so much about all of you talking about your genealogy of how you came to be doing this work, of course, it's the technical skill, but it's also deeply relational. And so, the question I have for all of you is if you could share a story, a memory about a process that you were engaged with around your mural making that was a form of place keeping. And so we can jump around and have more organic conversation, whoever would like to start first. But yeah, what does place keeping look like in the work that you've done? Yo puedo ir primero. Am, en, en nuestro caso, yo creo que placekeeping es el punto. Nosotras comenzamos, nuestra primera participación fue en un festival de arte urbano y en ese espacio nos dimos cuenta bien rápido de las dinámicas que se daban dentro de ese mundo, ¿verdad? De que traemos todos estos artistas que llegamos a un espacio y cada quien hace lo suyo. Eh, Muchas veces son incluso artistas que viajan por el mundo haciendo, ¿verdad? Este estilo particular que les identifica y podíamos ver una desconexión con ese espacio inmediato en ese primer mural que nosotras hicimos. Y realmente desde esa primera experiencia dijimos, es necesario eh, tomar en consideración el espacio físico en donde estamos, tomar en consideración la comunidad que vive allí, que va a ver esos murales todos los días. Y poco a poco, a través de los años, fue que fuimos desarrollando las técnicas ¿verdad? Y los procesos que tenemos ahora, en donde pues, cuando hacemos un mural comunitario, desde la invitación, la, hacemos desde la invitación, vienen con temas y cosas que ya se están trabajando en la comunidad, porque eso mismo, hay cosas sucediendo en esos espacios. Eh, no hay que venir con cosas desde afuera a crearlas. Ya hay muchas cosas, mucha organización pasando, muchas ideas que ya quieren decir, historias que quieren contar. Eh, y poco a poco pues fuimos desarrollando maneras de integrar a la comunidad a los procesos de conceptualización de los murales, a los procesos de diseño de los murales y la pintada de los murales. Así que para nosotras ese es el punto, que si vamos a hacer un mural, definitivamente tiene que estar relacionado y tiene que avanzar, ¿verdad?, a las cosas que ya se están creando en esos espacios. Sí. Yeah, I would agree. Voy a hablar en inglés porque me es un poquito más fluido. But I named the mural organization in Nicaragua that I was first introduced to. It's called Funarte. I realized I didn't share that, and it's a youth program. And I think that
it felt, when I first was introduced to it, I felt so deeply inspired because it was all about teaching children their rights and the skills to talk about them through murals at the same time. And so I think that was a really big influence that's lasted in my conceptualization of murals are about beautifying spaces, but they're really about empowering communities and they're really about community voice being on the walls, regardless of what it looks like. And we've seen that in the way that people, tagging and the way that people take up space through walls. There's a shared lineage in some of that with mural making. And for the past 9 years, I've worked here in Minneapolis, also occupied Dakota Homeland, at the Power of Vision Mural Project, which is a program of Hope Community. And the premise of that program is community mural making through placekeeping. So a lot of that has been participatory from the very beginning, whether it's partnering with an organization in the community and having the participants not only share their ideas, but actually create the design together, learn the skills together, do the painting together, do the celebration together, and have that ownership over the work. And that's looked a lot of different ways. But what I've found is that that process is where the transformation happens. And the work that's remaining is powerful and it can become a part of the fabric of the story of the community in a lot of different ways. And I'll share some of those too. But it's lasting evidence of a process of transformation that lasts, that results in lasting relationships and changed ideas and people having skills and feeling pride and feeling ownership in this way that is really powerful and is really of a place. And I wanted to share one example. There was a project that I led in 2019. We shorthand called it Mural on the Ave. The actual title was Defend, Nurture, Grow, Nurture Phillips. And it was through this Power of Vision mural program in Minneapolis. For anyone local, it's at 11th and Franklin. And the process that we went through was very intensive. We hired a group of 7 artists who had relationships to the community. They taught there, organized there, lived nearby, to co-create a process of community engagement together. Through that process, we made mistakes, learned, rerouted, which is part of it too, is like being able to sit with the messiness of making mistakes in community because it's going to happen. And in the interest of doing work that is really going to be impactful, sitting with that and working through it. And we ended up expanding our group of 7 to a group of 10 to include in the core team more people who were indigenous to this land. And in that iteration, we were able to create something that felt much more aligned with the place that we were in. And the relationships that we had then, we were able to go out and do in-depth interviews with culture holders in the community, listening story circles and world cafes where we heard people's stories. And we're able to come up with a design that really reflected not only the beauty of the community and the resilience of the community, but the struggles of the community, the challenges people are facing. We got some notes on our design and reworked it until people were happy with it, which meant that we were painting very fast at the end of our timeline. And just to sort of illustrate the way that these ripples continue, there were lots of instances where people would come help paint or people would come walk by and share their support verbally, and there was a restaurant nearby that circled back around this summer when I was working on a mural at Lake Street. That restaurant had moved into the building where we were now doing this new mural. And they remembered the process we had done in the Phillips neighborhood. And they were like, we talk about that all the time. And we were able to work with them collaboratively in this design process too. And then in talking to the owners of the building, we discovered that there was some shared history with another mural that had been on this wall before through the program that I worked at with Hope Community before I was there. And that both the youth group and one of the people working in this building had experienced the 35W crash, bridge collapse that we had
a long time ago. And so just through relationship building, we were able to discover this shared connection through this connection to the wall, and learn enough about this person who actually passed away, who was part of this part of an organization, a business that was in this building, dedicated the mural to that person. So it's through the relationships that that the stories kind of emerge, and then there's a lot more meaning for people who are in that place if their own stories are reflected. So I'll stop there for now, but yeah, it's all about place and relationships. Am, yo estoy de acuerdo y resuena mucho con lo que ambas han compartido. Creo que puedo añadir ejemplos en cuanto a nuestro caso. Em, Tengo varios en mente donde, ¿verdad? El placemaking ha sido muy importante y también como pieza clave de los proyectos, porque sí, a veces hacemos murales que son de artivismo y no necesariamente hay una colaboración directa con la comunidad, pero sí siempre tiene que ver con el espacio en donde se encuentra. Este, Se me ocurre, por ejemplo, el que hicimos para Color Caribe, que eso fue para un festival que se llama Color Caribe, pero el tema de ese mural era sobre la gentrificación y cómo el desplazamiento nos estaba afectando, especialmente en Dorado, donde actualmente se encuentra el mural. Eh, y pues la imagen proyecta esta figura femenina, que es la representación del río que desemboca en la costa de Dorado, y cómo al extremo derecho hay unos dibujos de planificación sobre todo este verdor que existe todavía allí. Y, ¿verdad? Hablando y comentando sobre cómo esa planificación nos desplaza. Porque pues responde a otros intereses que no necesariamente son a favor de las comunidades que ya existen allí y de que proteja o que conserve nuestros recursos naturales. Em, Incluso incluimos una tasa de, de población de puertorriqueños versus la diáspora y cómo ha cambiado a través de los años, que puede ser eso mismo del desplazamiento o de cómo puertorriqueños se reproducen más en Estados Unidos versus en el archipiélago, esa, ¿verdad? Esa comparativa de población. Y queríamos hacer algo que tuviese que ver con eso porque entendíamos que nuestra participación en este proyecto no iba a ser meramente para hacer un mural y ya, sino como cuestionar el mismo lugar donde nos encontramos, cuestionar, ¿verdad? Todo esto social y político que sucede en este municipio, donde pues se venden terrenos de manera rampante, sin considerar ninguno de los factores de aquí al futuro. En cuestión de proyectos comunitarios, podría mencionar varios. Em, Hay uno tan reciente como el de la Colectiva Feminista en Construcción, que fue un proyecto que trabajamos sobre este programa que le llamamos las Matronas de las Luchas, y este proyecto en particular se llama Matronas de las Calles, y es donde tratamos, ¿verdad? Junto a la colectiva, representar una estampa que que les representara, valga la redundancia, a la colectiva, toda su lucha, su historia, las aportaciones, qué era lo que significaba para ellas ser de la colectiva feminista en construcción en Puerto Rico, cuáles eran esos simbolismos de lucha y organización comunitaria que ellas ejercen, como el cacerolazo, las pancartas. eh, el megáfono, que es el hablar, la música dentro de la misma manifestación, la compañía de mujeres y personas, que siempre es una lucha colectiva, no es de una persona nada más, entre otros simbolismos. Pero también me puedo ir a un ejemplo mucho más, quizás un proyecto más pequeño, pero que sí fue de gran significado para esta comunidad y fue en el barrio Jajome, en Calley,
que fue un proyecto pequeño donde hicimos un mural sobre dos paneles de madera, pero que su simbología y significado fue tan importante que al sol de hoy, la señora líder comunitaria de la comunidad nos sigue agradeciendo por ese proyecto. Y fue un espacio donde pudimos traer la conversación sobre el río y sobre la lluvia y sobre cómo el agua podría ser un recurso que es algo que necesitamos, pero también que puede ser quizás algo que fuera de nuestro control, puede ser un atropello a las comunidades que viven allí, ya sea por desastres naturales. Reflexionamos mucho sobre lo que fue el huracán María. Y fue un espacio sanador y también de incluso personas conocerse y tener conversaciones entre sí que no necesariamente habían tenido la oportunidad anteriormente en otros espacios. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque realmente yo aprendí mucho y me llevé mucho de esos espacios de conversación porque eh, fue lindo ver cómo la comunidad se desenvolvió en estos temas que son tan comunes o que pueden pasar desapercibidos en nuestra cotidianidad, pero pensarlos y hablarlos entre gente fue importante y fue significativo para ellos. Y ellos le dieron ese simbolismo de lo que era, ¿verdad? Jajome, el barrio en Calley, alrededor de este río y los puentes del río, y qué era lo que significaba para ellos estar allí y vivir allí. Creo que esos son algunos de los ejemplos que puedo mencionar como para acompañar a lo que ya las compañeras dijeron. Something that's a through line on a lot of the conversation and story you've been sharing is just the importance of process. And so I wanted to talk about the work that you all three as panelists, and I know there were other collaborators, did for the exhibition Viven 21st Century Art of Puerto Rico and its Diaspora. The mural you worked on will be installed in Minnesota and also Rio Piedras this coming summer. And so I was wondering a two-part question here. If you could just talk to us about the process, both the logistics of working in different spaces, different time zones, different perhaps languages at times, different styles. So the logistics, perhaps process some of the more values-driven part of the process. We talked a little bit about like feminista work. So the process, and then the other part of that question, I would love to just start to have a conversation about from that process, what lessons did you learn that really speak to these larger transborder social movements that we have? Bueno, puedo comenzar. Bueno, ha sido un trabajo de 3 años, ¿verdad? Como 3 años. Todo comenzó con un email de Teresa haciéndonos la invitación para reunirnos con ella, y de ahí nace todas las conversaciones y reuniones que tuvimos a lo largo del tiempo de manera virtual. Eh, Olivia estuvo en varias ocasiones en Puerto Rico donde pudimos conocerle. Ya anteriormente nos dimos cuenta en este proceso que anteriormente Olivia ya nos había escrito en algún momento dado y había conocido a Sharon en otro encuentro muchos años antes. Y fue como más bien una reconexión entre todas. Em, este proyecto nace con el interés, ¿verdad?, de hacer un mural que formará parte de la exhibición de Vaivén, pero a través de las conversaciones fue que fuimos elaborando el propósito o el qué hacer, y más en colaboración con Olivia. Em, y sabíamos que queríamos tocar el tema del back and forth y también del desplazamiento, ¿no? Y de cómo eso
se relacionaba tanto Olivia siendo parte de allá, nosotras siendo parte de acá, y cómo esa relación y esa conexión entre puertorriqueños, crear un puente, ¿verdad? A través de ese proyecto, crear un puente entre ambas comunidades, las comunidades del archipiélago y las comunidades de la diáspora. Em, y siempre estuvo el elemento agua en esas conceptualizaciones, en esas ideas fugaces que compartíamos. Em, y ya más adelante, pues nos dimos cuenta que fue pues, el elemento, uno de los elementos principales que quisimos traer y que también la misma comunidad trajo en los distintos talleres comunitarios. En el caso de nosotras desarrollamos 3 talleres comunitarios aquí en Puerto Rico y Olivia desarrolló los suyos en Minnesota. Eh, Estuvimos como 2 años conceptualizando y fue este año que pudimos tener esos espacios de encuentro con la comunidad, conceptualizar más a fondo y diseñar los murales y comenzarlos, porque están en proceso todavía. Nosotras desarrollamos 3 talleres con la comunidad de Río Piedras. Nosotras hicimos la colaboración con la Junta Comunitaria de Río Piedras y el Fideicomiso. Y ellas nos asistieron a convocar a las personas de la comunidad para que asistieran a los distintos talleres. Estos los dimos en Casa Ruth, allí mismo en el casco urbano de Río Piedras. Y los 3 talleres se trataron. El primero fue una introducción al proyecto em, y utilizando, ¿verdad?, la campaña de la Junta Comunitaria de Río Piedras que se llama Río Piedras es un pueblo vivo, que es una campaña que ellos están trabajando hace ya un tiempo, que es, ¿verdad?, cómo reavivar el Río Piedras, pero dejar saber a la gente que Río Piedras siempre ha existido y siempre ha estado vivo y que hay su gente y han estado desarrollando distintas campañas y actividades para promover eso mismo, a que se mantenga vivo y que hayan comercios, que hayan recursos para la comunidad, etcétera. Y pues a base de esa campaña hicimos unas preguntas en el segundo taller, ¿verdad? Relacionadas a qué era Río Piedras para ellos, cómo visualizaban Río Piedras en el futuro y cómo, ¿verdad?, pensaban o qué mensajes querían compartirles a la diáspora, familiares, amigues o personas que simplemente no conocen, pero mensajes. Y ahí están los 2 enlaces, que era Río Piedras, ¿verdad? Y esa conexión con la diáspora y el desplazamiento. Y ya entonces el tercer taller fue presentar el diseño, que lo llevamos a una crítica grupal, donde la comunidad también participó y, y desarrollamos entonces finalmente lo que es el diseño final del mural en Río Piedra. Pero antes de nosotras entrar en esa fase, sí tuvimos conversaciones con Olivia, donde en conjunto, hablamos de nuestras experiencias con los distintos talleres, especialmente en el área de, ¿verdad?, las conversaciones, los conceptos, las ideas, los elementos que las comunidades mencionaron y encontramos puntos de encuentro donde ambos murales pudiesen tener elementos que conectaran. Entre ellos el puente, entre ellos el agua, el verdor, lo que era, ¿verdad?, el paisaje, una frase que nació de esos talleres, que es precisamente el agua y nuestra sangre nos unen para siempre. Eh, También el elemento de las aves y la migración, y descubrimos, ¿verdad?, cómo estas aves que son nativas de Puerto Rico llegan y pasan a través del río de Minnesota, el Mississippi, y cómo también hay otras aves que visitan Puerto Rico desde Minnesota. Así que pudimos, ¿verdad?, encontrar un elemento que simbolizara, ¿verdad?, esa migración, esa de puertorriqueños entre la diáspora y Puerto Rico. Em, y pues en nuestro caso representar elementos que visualmente, ¿verdad?, al uno ver el diseño pudiese reconocer a Río Piedra allí, como la arquitectura de las distintas comunidades de Río Piedra,
El mapa también de Puerto Rico es uno de los elementos, el mapa de Puerto Rico y las Américas está en el agua también, eso es otro de los elementos. La gente, el tipo de gente que vive y pernocta en Río Piedras también es algo que está bien presente en ese diseño. Los animales, porque son parte del paisaje y de la comunidad también, entre otras cosas. Y yo creo que también es importante mencionar que una de las razones, ¿verdad?, por las que estamos trabajando desde Río Piedras es que fue el hogar de la colectiva, de nuestra colectiva. O sea, todavía lo es. El casco urbano fue por 3 años y ahora nos mudamos un poquito más afuera, pero es nuestro hogar también. Y vivimos, ¿verdad?, las experiencias de ese espacio, las compartimos. Eh, ha sido una escuela para nosotras también en lo que es organización comunitaria y lucha. Y pues como comunidad está pasando un momento bien retante porque uno de los puntos en que hay mucho interés, ¿verdad? Por el real estate, ¿verdad? Se está especulando un montón con los valores de ese espacio y pues se ha visto bien fuerte, ¿verdad? Se ha convertido en algo bien difícil permanecer como vecinos y vecinas y vecines de Río Piedra. So de ahí, ¿verdad? Nuestra conexión con ese espacio. Yeah, that was a great summary of the process. I'll just add one of the things that I think allowed for this process to be, or this project to be so meaningful was the length of time that we were working together. And some of it was pretty dispersed, but it allowed for visioning and dreaming together at the beginning and then getting to know each other and spending time in person over the years. We actually were able to, I feel like we were able to embody the concept of va-et-vient in a lot of different ways in terms of like the content, but also our bodies transferring between different places. Sharon and Raisa were able to come here last fall and spend about 5 days, and we introduced them with Therese to a lot of local history, indigenous spaces, different communities. Some of the landscapes that are in the Minnesota mural are places that we were able to go together. And then we did the same thing when I went to Puerto Rico and we spent time in Rio Piedras. I went to the organization that, ay, ¿cómo se llama? Me ayudan. Junta Comunitaria de Río Piedras. Gracias. Y Cauce. Cauce, sí, fuimos a visitar a Cauce y conocer a la gente ahí. Tuvimos una conversación sobre el trabajo que están haciendo ellos. Y, um, and that was just a really, maybe this is touching on like future things I know you're going to talk about, Jessica, but it helped reshape the way that I imagine collaborations can happen across distance. And having those deeper experiences in each other's places with the introductions we were able to give each other to those places felt like a really important grounding in order to create a mural that is attempting to do placekeeping in this like far apart relationship. So, and I think that I was presented in some ways with a unique challenge around the placekeeping part of this because I think that the project that Morivivi is doing is an extremely beautiful example of placekeeping work in Rio Piedras. It so deeply represents the community and the struggles and the resistance of people there. And from my workshops here, I was gathering diasporicans who have been here for varying amounts of time. Some were born on the island, some were born here, some were born in other parts of the US and other countries. Um, and we don't have a place in the, Twin Cities that is our Minnesota Puerto Rican hub. We are dispersed here. And so the content of those conversations was really different. And really powerful. A lot of the questions that we were dealing with in those workshops, which were very similar in some ways. We introduced the project and I shared about their work and we talked about the process and what the show and everything. But we were talking about how do you stay connected to a homeland? What is the role of the diaspora in building solidarity with people on the island in the ways that our lives have really been different or have changed and our like material realities are so different and unity in our shared identities and our shared struggles and our shared like
desire for sovereignty for our people and justice um, and yeah, how do you build home while maintaining that cultural connection? What are the ways that you do that? While also responding to the duty to where you are now, in terms of understanding the place that you're living now and what the struggles are there and like putting in your lot with the struggles that are there now or where you are now. So, yeah, we had very rich conversations, and the design that I came up with for the Minnesota mural is representing a lot of place here, but it's really representing people and the ways that the activities, the cultural connections, the visual cues that feel like home. And then also kind of weaving in the struggles that are shared, because one thing that, in terms of the lessons part of the question, I think we realized pretty early on that we were gonna need to create murals that were distinct from each other because of we're being in different places and the struggles are different. But there's this overarching context of colonization and the oppressive systems that are oppressing people in Puerto Rico, if you just follow the threads, are oppressing people here too. And the struggle is so interrelated, but it's different. And so we needed to, yeah, to create content that reflected that. Um, yeah. Thank you. Um, I'm gonna jump ahead and ask one more question, and then we will open it up to folks that are in our Zoom community. I know we already have one question from Salina that was in the chat, so I'll come to that next. But my last question for you all is, when you're looking ahead at the work that you want to do as an individual or as a collective, what are some of the aspirations, the dreams that you have for your future work? Um, Oh, em, desde la colectiva, desde Moriviví, nosotras aspiramos a que, ¿verdad? Salga o pueda echar raíces más allá, ¿verdad? De las y les individuos que trabajan en el espacio ahora mismo. Em, Queremos, ¿verdad?, que se convierta en una escuela de activismo y que sea un espacio de formación de activismo en donde podamos cultivarlo, porque nosotras aprendimos mucho de lo que ahora practicamos y desarrollamos mucho de lo que ahora practicamos más desde la calle. Y entendemos, ¿verdad?, que hay unas limitaciones dentro de los espacios institucionales y tradicionales, ¿verdad?, que forman artistas versus, ¿verdad?, el trabajo en la calle y las necesidades de las comunidades. Así que nuestro sueño de verdad es que vaya más allá de nosotras, que nuevas personas que podamos integrar personas de manera orgánica y que hayan espacios en que puedan salir y entrar, en verdad, dentro de lo que nosotras desarrollamos. Y un paso importante que hemos logrado para eso es que tenemos ahora nuestra sede permanente, que estamos trabajando en eso. Eh, y como artista individual, diría que pues a mí el arte es una parte bien especial y bien natural de mi vida. So, a mí me divierte y me da vida y yo siempre describo que es como respirar. Así que en verdad lo que quiero es tener el espacio para hacerlo, em, y lograr hacer ese espacio, para divertirme, más allá, ¿verdad?, de quizás. em, Sí que creemos con propósito, pero que siempre haya espacio para la diversión, ¿verdad? De la creatividad. Pues añadiendo a lo que dijo Sharon, sí, yo aspiro igual que de aquí a unos años Colectivo Moriviví siga existiendo y que más allá de que se esté establecido, que tenga
que tenga una estabilidad en Puerto Rico, pues que crezca y que sea de beneficio para mucha gente, como lo ha sido ahora, pero que siga siendo así y en otras formas y a otros tipos de personas también. Eh, y que se haga más arte comunitario y activista en Puerto Rico. Es algo que necesitamos y algo que se da natural también porque nuestra cultura es así. O sea, nada más con ver en que la forma en que nos manifestamos es a través del baile y la música, pues las artes visuales también juegan un papel importante en eso. Y no solamente en espacios de manifestación así per se, sino en otras formas de ser activistas en Puerto Rico. Eh, y pues necesitamos el arte para poder ver más allá de las cosas. Ya a mí me encantaría que las artes sean accesibles a todo el mundo, que no solamente sea para artistas o para personas que tienen la dicha de continuar el sueño de ser artistas, curadores o cualquier otro tipo de profesión en las artes, pero que sea para todos. Y creo que a través de este proyecto me llena que otras personas puedan tener esa oportunidad, que niños, jóvenes, personas adultas puedan decir, yo no sé dibujar ni con palito, y aún así se sorprenden a sí mismos con los talleres que les damos y de las ideas increíbles que nacen de ellas y que comparten y que gracias a esas ideas es que podemos crear estas imágenes tan impresionante y tan impactante a través de los murales, es porque ellos aportan en estos espacios yo quiero que más personas se puedan visualizar haciendo lo que yo hago y que lo hagan incluso mejor y que, ¿verdad? Sobrepasen los límites de lo que quizás entendemos. Y en el carácter personal, pues igual me encantaría poder seguir creando arte eh, desde la diversión, como dijo Sharon, y desde la libertad también, porque ser artista está tough, está tough, y no quisiera nunca abandonar ese sueño, que sé que a lo que he venido aquí a este mundo y quisiera poder seguir haciendo eso hasta los últimos días de mi vida, y que el arte nunca me falte. I mean, what they said, except um, I think for me, when Raisa was talking about the way that art is essential in movements and in this moment and being able to understand what is possible, I think that this project has helped me on a personal level to understand what is possible for my own work in terms of what a collaboration can look like over time, and that it can be one of my own, as a diasporican, one of my own ways to continue to relate to Puerto Rico is to do creative collaborations, which has long time been a dream and has come true through this project. So I would love to continue to do that with Morivivi and continue to expand that as well. Um, and besides that, um, I just feel really committed to, well, I'll also doing art for the rest of my living days. Um, and continuing to expand the skills that I have in that to be able to better respond to the moment that we're in, which is just going to keep changing, you know? Um, and doing narrative work. I do live painting and graphic note taking with my collective here locally, and that's something that has also brought me into spaces where I get to hear about different struggles and make connections between them. So that's something that feels like is kind of being born and expanded right now and is something that I'm very eager to keep growing. Um, yeah, and besides that, just uh take the values and the learnings from these collaborative projects and continue to transform the work in ways that